¿Texcoco es rural o urbano? Bueno, vamos a hacer una descripción de este municipio que es donde yo vivo. El municipio de Texcoco, que por su traducción del náhuatl significa el ajarilla de los riscos, es una ciudad tradicional que cuenta con muchos patrimonios culturales tangibles e intangibles, como los baños de Nezahualcóyotl, famoso por su ingeniería de irrigación, cerca de la zona arqueológica de Texcotzingo. También los míticos mamuts de Tocuila. ¿O qué decir de los refrescantes manantiales por San Miguel Tlaixpan, el histórico puerto de los Bergantines, el biodiverso lago de Texcoco o el antiguo Parque Nacional Molino de las Flores, zona arqueológica el Cerrito de los Melones, la imponente zona arqueológica de Huexotla? Aquí también puedes encontrar la primera escuela de habla castellana en América. Y por qué no mencionar a la gloriosa Huach con su capilla riberiana. Texcoco se ubica en las coordenadas 19 grados 30 minutos 20 segundos latitud norte y 98 grados 52 minutos 55 segundos longitud oeste. Tiene una altitud de 2.247 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima templado semiseco. La temperatura media anual es de 16.4 grados centígrados y la precipitación media anual es 618.5 milímetros. Tiene una superficie de 43.261 hectáreas. De estas, la superficie agropecuaria y forestal tiene un total de 27.048 hectáreas, ocupando el 64.6% de la superficie del municipio. Y el resto le corresponde tan solo a la Reserva Federal del Lago de Texcoco, con más de 10.000 hectáreas. En cambio, la zona urbana tiene una superficie de 3.318 hectáreas, que representa apenas el 7.92%, pero tiene 235.151 habitantes. Ahora, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, una población urbana es cuando se integran más de 2.500 personas. Claramente, Texcoco supera esta cifra. Ahora, según el libro Agricultura y Campesinado de la región Atenco-Texcoco, que la editorial es de la Universidad Autónoma Chapingo, establece que hay una zona rururbana, ¿vale? Es como ese punto medio y vamos a definir también ese tipo de términos, rural, urbano, rururbano, periurbano, los vamos a ver más adelante. Dice que de Chapingo a Tequexquinahuac, ahí es donde está esta zona rururbana y que el límite se encuentra antes de la unidad habitacional del Iste. De Texcoco a San Diego, también poco antes del Templo de San Diego. Y de Texcoco a San Miguel Tlaixpan, el límite se encontraría en el Molino de las Flores. Esta información la puedes encontrar en la página 26, publicada en 2015. Mencionando esta unidad habitacional, es un fenómeno el que la unidad está pasando, muy lamentable por cierto, porque existen numerosos asentamientos humanos irregulares con servicios públicos deficientes, crecimiento exponencial de la población y un alejamiento sistemático de sus más profundas raíces y tradiciones. Aunado a ello, la inseguridad tanto al interior de sus espacios habitables como en el transporte público. Pero ¿por qué menciono a la unidad habitacional? Bueno, pues porque es una zona periurbana. Pero miren, antes, ¿a qué me refiero con rural? El medio rural trabaja en las actividades primarias, las que extraen recursos naturales: agricultura, silvicultura, es decir, los bosques, ganadería, pesca y minería. 5. Para trabajar en estas actividades se necesita un gran terreno y las personas no pueden viajar todos los días desde la ciudad hacia el campo. Entonces viven o tienden a vivir cerca de su trabajo. Los campesinos y agricultores viven y trabajan en el mismo lugar. En los medios rurales a veces también se encuentran características que tiene la ciudad. Existen almacenes, escuelas, correo, policía, etc. Entonces, dependiendo de la cantidad de habitantes que haya en el medio rural, este puede ser pueblo o ciudad. En cambio, cuando hablamos de urbano, pues esta se forma cuando en un momento
se hayan creado las primeras ciudades ligadas a la agricultura. Los humanos empiezan a quedarse en un mismo lugar para cultivar sus alimentos y después cosecharlos. Empiezan a formarse aldeas que se convierten en pueblos, mucho después en ciudades. Y estas ciudades con el tiempo se han ido urbanizando cada vez más, ya que crece la población. Crecen las zonas edificadas y crece la cantidad de contaminación y desechos. En este medio existe mayor concentración de servicios y mayor fluidez con variedad de transporte. Vivir en un lugar urbano o rural también se caracteriza por una diferente forma de vida, costumbres y mentalidades diferentes. Bueno, ahora sí hay que mencionar cuáles son estos puntos intermedios, estas combinaciones que de pronto aparecen. ¿Cuál es la nueva ruralidad? Nosotros nos referimos a eso cuando los aspectos de cambio fundamental en el territorio rural, hay un encadenamiento urbano-rural, el empleo rural no agrícola, las provisiones de servicios ambientales, las certificaciones agroambientales o sellos verdes, sinónimo, los pueblos como centros de servicios, el papel activo de las comunidades y organizaciones sociales y la diversidad ecológica cultural como patrimonio. Cuando nosotros hablamos de rururbano, nos referimos que es un fragmento de territorio que, calificado como no urbano en los planes urbanísticos, se ve ocupado por invernaderos, línea de conducción eléctrica, almacenes agrícolas, albercas y canales de riego. Incluso por instalaciones completamente alejadas de la actividad agropecuaria, como plantas de tratamiento de aguas residuales, carreteras y autopistas, circuitos permanentes de motocross, por ejemplo, o de otros tipos de carreteras. Cuando nosotros hablamos de periurbano, ya podemos darnos una idea por la etimología, se emplea para nombrar a los espacios que se sitúan en los alrededores, perímetro, de una ciudad, y que aunque no se emplean para el desarrollo urbano, tampoco se usan para actividades rurales. Por lo tanto, permiten ciertos emprendimientos que, por diversos motivos, no se desarrollan en el centro de una ciudad. El depósito y tratamiento de basura, por ejemplo, la construcción y el funcionamiento de un aeropuerto, y el desarrollo de galpones o espacios para guardar vehículos confiscados por las autoridades, que son algunas de las finalidades que puede tener un espacio periurbano. Por eso ahí hablamos de la unidad habitacional del ISSSTE, e incluso podríamos considerar al aeropuerto, que pues ya no se hizo, como una zona no solo ya fantasma ahí, sino periurbana. Pero no hay que concentrarnos tampoco tanto en las actividades, sino también en las personas. ¿Y quiénes son estos sujetos sociales del campo en Texcoco? Habrían tres: el productor, el campesino y el agricultor. Aunque bueno, en mi opinión también deberíamos de incluir los pueblos indígenas, pero hay que concentrarnos en estos tres. El primero, el productor, es una persona civil o jurídica que adopta las principales decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles y ejerce el control administrativo sobre las operaciones de la explotación agropecuaria. El productor tiene la responsabilidad técnica y económica de la explotación y puede ejercer todas las funciones directamente o bien delegar las relativas a la gestión cotidiana a un gerente contratado. Ahora, ¿qué pasa con el campesino? Esta es una persona productora que vive de la producción para el autoconsumo, es decir, produce para sí mismo, para su alimentación, y que en caso de tener excedente lo puede comercializar o vender. No necesariamente puede ser esta la finalidad. El campesinado es la base histórica de un pueblo y su herencia productiva. Ahora, ¿qué pasa con el agricultor? El agricultor o labrador es la persona que se dedica a cultivar la tierra en una explotación agraria para la extracción y explotación de los recursos que origina. Estas tres definiciones las puedes encontrar en la página de la FAO. Asimismo, vamos a hablar de la tendencia en sus actividades, que podría ser la multifuncionalidad, polifuncionalidad. ¿Qué pasa cuando una persona es multifuncional? Si bien existen empleos que requieren una cierta especialización, la multifuncionalidad permite ampliar las habilidades y competencias de las personas, crear trabajadores versátiles que pueden adaptarse a diversas tareas y deberes que, como resultado, amplían las oportunidades laborales. Entonces, esta persona ya no solamente se puede dedicar al campo, sino también ya es ganadero, ya es carpintero, por ejemplo, ya es hojalatero,
Es un mecanismo de reproducción que le ayuda a sobrevivir en probablemente la crisis que estamos pasando. Cuando hablamos de una persona que es plurifuncional, es que cuando la especialización ha sido reemplazada por la capacidad y disposición para ejecutar diferentes tareas que permite a una persona que se adapte al cambio y sea capaz de responder de manera favorable a las nuevas exigencias de las empresas, pues también se conoce como polifuncionalidad. Ahora analicemos si el municipio de Texcoco es urbano o rural. Este municipio se divide en diferentes territorios. Incluso cuando mencioné el lago de Texcoco, puede decirse que es una zona o un territorio lacustre. En su mayoría podríamos decir que está ocupada por la actividad rural. Y quizás esto puede explicarse porque hay muchas instituciones en este municipio, como es la UACH, el Colegio de Postgraduados, CIMIT, que de alguna forma incentivan a la gente a que sigan practicando la actividad primaria. Sin embargo, el segundo punto es que según un análisis, un estudio en la UAM, cada vez se usa menos suelo agrícola en Texcoco, es decir, la tendencia va a la urbanización, pero más bien va teniendo a la periurbanización o ruralización, por lo que quizás una explicación que ellos dan es a causa de la concentración del gobierno neoliberal por el Tratado de Libre Comercio, que claramente tendríamos una desventaja abismal comparativa con respecto a los dos gigantes del norte. El punto 3 para comprender este debate en Texcoco, los sujetos sociales. ¿Cuánta población hay en Texcoco? Y de estas personas, ¿cuánto se dedican a las actividades primarias? Vemos que Texcoco ha tenido un crecimiento exponencial en la población desde 1950, que tendría 10,000 habitantes, a hoy, 2020, que ya tiene pues 235,000 habitantes, más lo que se acumula en la semana. Bueno, pues esto ha sido todo. La ambientación musical está inspirada en un organillo muy típico en Texcoco, que lo puedes escuchar precisamente en el jardín. Y muchas gracias. Hasta la próxima.